Imagínate esto. Eres un embajador extranjero en 1665, invitado a la corte del rey más poderoso de Europa. Atraviesas los magníficos corredores del Palacio Real de Madrid, esperando encontrarte con una figura majestuosa de poder absoluto. En cambio, te encuentras con algo que te mantendrá despierto durante semanas. El rey no puede cerrar la boca. Su mandíbula cuelga abierta como una puerta rota. Cuando intenta hablar, solo emergen sonidos confusos y gorgoteos. Su cuerpo está tan deformado que parece más un personaje de una pesadilla que un soberano. Sus propios súbditos lo llaman el hechizado. Pero aquí está la verdad. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Carlos II de España no estaba maldito por fuerzas sobrenaturales. Estaba maldito por algo mucho más aterrador, su propia familia. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se destruyó a sí misma desde dentro, creando un monstruo en el trono que desencadenaría una de las guerras más sangrientas de la historia. Para comprender verdaderamente el horror que fue Carlos II, primero debemos entrar en la retorcida mentalidad de la familia Habsburgo. Durante más de 2 siglos, esta dinastía había gobernado la mitad del mundo conocido. Sus territorios se extendían desde España hasta Filipinas, desde Austria hasta los Países Bajos. Eran amos de un imperio sobre el que, literalmente, nunca se ponía el sol. Pero había un precio aterrador por todo este poder. Los Habsburgo habían desarrollado una obsesión morbosa con lo que llamaban mantener la línea de sangre pura. En sus mentes retorcidas, esto no solo significaba casarse con personas de noble cuna. Significaba casarse exclusivamente dentro de su propia familia. Tíos casándose con sobrinas, primos casándose con primos. Y cuando estas conexiones familiares se volvieron demasiado complicadas de seguir, simplemente crearon nuevas. Considera esta pesadilla. Carlos II tenía un coeficiente de endogamia de 0.254. Para poner eso en perspectiva, es más alto de lo que tendría si fueras el hijo de un hermano y una hermana. Pero Carlos no fue el resultado de una sola generación de incesto. Fue el producto final de 11 generaciones consecutivas de matrimonios entre primos. Aquí es donde se pone realmente asqueroso. Normalmente, una persona tiene 16 bisabuelos diferentes. Carlos II solo tenía 6. Su árbol genealógico no era un árbol en absoluto. Era una retorcida telaraña donde las mismas personas aparecían una y otra vez en diferentes posiciones. Ana de Austria era simultáneamente su tía, abuela y bisabuela. Felipe II era su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Los genetistas modernos han calculado que Carlos tenía menos diversidad genética que un niño nacido de padres que eran hermanos completos. Pero este fue el resultado de siglos de prácticas matrimoniales que habían eliminado sistemáticamente todo rastro de sangre fresca del linaje real. Los gobernantes Habsburgo sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los registros judiciales del siglo XVI muestran que los asesores familiares advirtieron repetidamente sobre los peligros de tal matrimonio íntimo. Los médicos españoles documentaron tasas crecientes de mortinatos, mortalidad infantil y deformidades físicas en los niños reales. Sin embargo, la respuesta de la familia siempre fue la misma. Cásate con parientes más cercanos, no con parientes más lejanos. Los Habsburgo no estaban ciegos a lo que estaba sucediendo. Generación tras generación, notaban que sus hijos nacían con deformidades cada vez más graves. La famosa mandíbula de los Habsburgo se estaba volviendo más y más pronunciada. Niños que no podían caminar hasta edades avanzadas, problemas de fertilidad, muertes repentinas e inexplicables. Pero en lugar de cambiar sus prácticas, los Habsburgo redoblaron la apuesta. Estaban tan aterrorizados de compartir el poder con extraños que, literalmente, eligieron destruir a sus propios hijos antes que permitir que sangre impura entrara en la familia. Cuando Felipe IV de España, el padre de Carlos, se dio cuenta de que su hijo estaba gravemente deformado, su primera reacción no fue buscar ayuda médica. En cambio, ordenó que todos los retratos del niño fueran destruidos y que nadie hablara de su condición física fuera de los muros del palacio. La verdad era demasiado embarazosa para la familia más poderosa de Europa. Este secreto creó un ciclo horripilante. Cada generación de gobernantes Habsburgo estaba más dañada genéticamente que la anterior. Pero la obsesión de la familia con mantener su imagen significaba que nadie podía reconocer lo que estaba sucediendo, y mucho menos intentar solucionarlo. Cuando Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, las parteras cayeron en un silencio impactado. No hubo los tradicionales gritos de alegría. No hubo campanas sonando para celebrar el nacimiento de un heredero.
En cambio, hubo un susurro de horror que se extendió por el palacio como un contagio. El niño estaba tan deformado físicamente que muchos creían que había nacido muerto. Su cabeza era desproporcionadamente grande en comparación con su pequeño cuerpo. Sus ojos estaban tan separados que parecía casi alienígena. ¿Y su boca? Oh, su boca ya estaba congelada en esa abertura permanente que atormentaría toda su vida. Pero aquí está la parte más aterradora. Nadie se atrevió a decir nada. Las parteras fueron amenazadas de muerte si alguna vez hablaban de lo que habían visto. Los médicos se vieron obligados a firmar documentos jurando que el príncipe era perfectamente sano y normal. La maquinaria de propaganda real se puso en marcha para ocultar la verdad a toda costa. Los primeros años de Carlos fueron una pesadilla viviente. No pudo sostener la cabeza hasta los 6 años. No pudo caminar hasta los 8. No pudo hablar inteligiblemente hasta los 10. Cada hito normal del desarrollo fue para él una montaña insuperable. Pero quizás la parte más desgarradora fue que Carlos parecía consciente de su condición. Los médicos de la corte informaron que el niño a menudo lloraba durante horas sin causa aparente, como si estuviera en constante dolor. No podía dormir correctamente debido a su deformidad de la mandíbula. Su lengua se deslizaba constantemente hacia atrás, bloqueando sus vías respiratorias. Las nodrizas estaban aterrorizadas. Una tras otra se negaron a cuidarlo. Algunas fueron sorprendidas haciendo la señal de la cruz al acercarse a su cuna. Otros susurraban oraciones en voz baja, como si estuvieran en presencia de algo malvado. Los registros del palacio de este periodo pintan una imagen de una casa real que vive en constante temor. Los sirvientes sorteaban para determinar quién tenía que entrar en las habitaciones del príncipe. Los guardias informaron haber escuchado extraños sonidos provenientes de su habitación por la noche. No un llanto humano, sino algo más perturbador. Cuando Carlos cumplió 5 años, se encargó su primer retrato oficial. El pintor, Juan Carreño de Miranda, llegó al palacio esperando pintar a un adorable niño real. Lo que vio en cambio lo conmocionó tan profundamente que inicialmente se negó a completar el trabajo. En cartas a su esposa, Miranda describió al príncipe como más bestia que niño y escribió que tuvo pesadillas durante semanas después de conocerlo. El retrato final, cuando se completó, utilizó todas las técnicas artísticas disponibles para hacer que Carlos pareciera lo más normal posible. Sin embargo, incluso estos intentos halagadores no pudieron ocultar por completo la realidad de lo que el linaje de los Habsburgo había creado. El aspecto más inquietante fueron los ojos de Carlos. Miranda escribió que contenían una inteligencia atrapada en un recipiente roto. El niño parecía entender que era diferente, que la gente le tenía miedo, pero no podía comprender por qué. Desesperada por presentar a Carlos como un príncipe normal, la corte comenzó una elaborada farsa. Las ceremonias oficiales de la corte fueron cuidadosamente coreografiadas para ocultar sus discapacidades. Cuando los embajadores extranjeros visitaban, Carlos se colocaba detrás de muebles especialmente diseñados que ocultaban sus deformidades. Su comida estaba precortada en trozos diminutos y mezclada hasta obtener una consistencia similar a una pasta para que pudiera comer sin el espectáculo humillante de babear y atragantarse. Pero los niños tienen una forma de revelar la verdad que los adultos intentan ocultar. Cuando Carlos tenía 7 años, un embajador italiano visitante trajo a su hijo pequeño para conocer al príncipe español. El niño italiano echó un vistazo a Carlos y comenzó a gritar de terror, gritando «monstruo». Monstruo, en su lengua materna. El incidente causó una crisis diplomática, pero lo más importante, destrozó cualquier ilusión restante sobre la condición de Carlos. La mandíbula de los Habsburgo no era solo un rasgo familiar. Fue una catástrofe genética, siglos en la fabricación. Pero en Carlos II, esta deformidad alcanzó su pico absoluto. Su mandíbula inferior se proyectaba tan lejos hacia adelante que cuando cerraba la boca, todavía había un espacio por el que se podían deslizar monedas. El análisis médico moderno sugiere que Carlos sufría de un prognatismo mandibular severo combinado con macroglosia, lengua agrandada y posiblemente acromegalia. Pero los observadores del siglo XVII solo podían describir lo que veían. Un rey cuyo rostro parecía diseñado por un dios cruel como castigo por los pecados de su familia. Los diplomáticos extranjeros dejaron relatos detallados de su conmoción al conocer a Carlos. El embajador veneciano escribió que la boca del rey permanece perpetuamente abierta, como un pez jadeando por aire. El enviado francés describió su discurso como el sonido que podría hacer un hombre que se ahoga. Incluso los aliados de España no pudieron ocultar su repulsión. Cada comida se convirtió en un espectáculo grotesco.
Carlos no podía masticar comida sólida. Sus dientes no se alineaban en absoluto. La fila superior se sentaba completamente detrás de la fila inferior, haciendo imposible cualquier tipo de alimentación normal. Las cocinas del palacio tenían que preparar toda su comida como papilla para bebés, todo hecho puré, triturado o líquido. Pero incluso entonces, comer era un proceso desordenado y laborioso. La sopa se filtraba por las comisuras de su boca. Cualquier pieza sólida simplemente se caía. Las cenas reales, que deberían haber sido demostraciones de majestad y poder, se convirtieron en espectáculos grotescos donde los sirvientes constantemente limpiaban la saliva de la barbilla de su rey. El impacto psicológico fue devastador. Carlos era muy consciente de lo repugnantes que parecían sus hábitos alimenticios para los demás. Los registros judiciales muestran que a menudo se negaba a comer en público, prefiriendo morirse de hambre antes que soportar la humillación. Esto condujo a una grave desnutrición, que solo empeoró su ya frágil condición. Quizás peor que sus dificultades para comer era el impedimento del habla de Carlos. La misma deformidad de la mandíbula que hacía imposible comer convirtió cada proclamación real en una lucha. Sus palabras salían como balbuceos húmedos y arrastrados que incluso sus propios cortesanos tenían problemas para entender. Los diplomáticos extranjeros necesitaban intérpretes, no por barreras lingüísticas, sino porque literalmente no podían entender lo que el rey español estaba tratando de decir. Asuntos importantes de Estado tenían que ser comunicados a través de mensajes escritos. Porque la comunicación verbal era imposible. Esto creó una crisis constitucional. ¿Cómo podía gobernar un rey si no podía comunicarse con sus súbditos? Los escribas del palacio trabajaron horas extras transcribiendo el discurso confuso de Carlos en proclamaciones escritas, pero incluso ellos a menudo tenían que adivinar lo que estaba tratando de decir. Los relatos más desgarradores provienen del propio Carlos. En raros momentos de claridad, escribía cartas expresando su frustración por estar atrapado en un cuerpo que no obedecía a su mente. Una carta sobreviviente escrita con su letra temblorosa dice: «Soy un prisionero en mi propia carne, y Dios me ha hecho rey del imperio más grande de la tierra como un gesto cósmico». La mandíbula de los Habsburgo era solo la punta del iceberg. Todo el cuerpo de Carlos II era un desastre médico, y la extensión total de sus deformidades habría hecho que los aldeanos medievales se santiguaran aterrorizados. A los 35 años, Carlos parecía un niño enfermo que había sido estirado y retorcido por alguna fuerza cruel. Apenas alcanzaba 1,50 m de estatura, pero no era solo su altura lo que estaba mal. Sus proporciones estaban completamente mal. Su cabeza era masivamente sobredimensionada en comparación con su frágil cuerpo, balanceándose sobre un cuello tan débil que apenas podía soportar el peso. Sus extremidades eran delgadas como palos y parecían casi esqueléticas, mientras que su torso estaba extrañamente comprimido y encorvado. Pero el aspecto más inquietante era cómo su cuerpo parecía estar deteriorándose activamente. Mientras que la mayoría de las personas alcanzan la madurez física y se estabilizan, Carlos estaba constantemente empeorando. Carlos no pudo caminar hasta los 8 años. Piensa en eso por un momento. La mayoría de los niños dan sus primeros pasos alrededor de su primer cumpleaños. Carlos pasó casi una década sin poder soportar su propio peso corporal. Cuando finalmente logró caminar, fue más un tropiezo. Los registros del palacio lo describen tambaleándose de pared a pared, usando muebles para apoyarse como un anciano, a pesar de estar en su supuesta edad adulta. Su columna vertebral estaba tan severamente curvada que parecía permanentemente encorvado, dándole la silueta de alguien que carga con una carga invisible. Y en cierto modo, lo estaba. La carga de generaciones de daño genético concentrado en un individuo catastróficamente desafortunado. Los efectos mentales fueron igualmente devastadores. Carlos tenía la capacidad intelectual de un niño hasta bien entrada su edad adulta. No pudo leer hasta los 10 años, e incluso entonces luchó con la comprensión básica. Los tutores de la corte describieron intentar enseñarle cómo intentar llenar un recipiente roto. La información entraba, pero nada parecía quedarse. Su regulación emocional era la de un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adulto. Los sirvientes del palacio informaron que Carlos tenía rabietas violentas por inconvenientes menores, gritando y sacudiéndose como un niño al que se le niega un juguete. Estos serían seguidos por periodos de abstinencia completa donde se sentaría inmóvil durante horas, mirando a la nada, completamente insensible al mundo que lo rodeaba. Incluso el cabello de Carlos traicionó su daño genético. Crecía en mechones delgados e irregulares que se caían regularmente, dejándolo con un cuero cabelludo que se parecía más a la piel de un animal enfermo que a una corona real.
Los pintores de la corte se vieron obligados a usar libertades creativas en sus retratos oficiales, pero incluso sus intentos más halagadores no pudieron ocultar por completo la realidad de lo que Carlos se había convertido. Su piel era pálida y enfermiza, cubierta de extraños sarpullidos que los médicos de la corte no podían explicar ni tratar. Constantemente tenía frío, incluso en el calor español, requiriendo múltiples capas de ropa que hacían que sus proporciones ya extrañas parecieran aún más extrañas. Pero quizás lo más inquietante de todo era el olor. Múltiples documentos de la corte hacen referencia a un olor peculiar que rodeaba a Carlos. No exactamente desagradable, pero extraño e inquietante, como si algo se estuviera pudriendo desde adentro hacia afuera. Los expertos médicos modernos sugieren que esto podría haber sido el resultado de varios trastornos metabólicos causados por su extrema endogamia. Aquí es donde la trágica historia de Carlos II se convierte en un desastre continental. El trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre que no podía producir un solo heredero. Esto no era solo una tragedia personal. Fue una catástrofe política que remodelaría todo el equilibrio de poder europeo. Carlos se casó 2 veces, tratando desesperadamente de cumplir con el requisito más básico de la realeza, continuar la dinastía. Su primera esposa fue María Luisa de Orleans, una princesa francesa que llegó a España esperando casarse con un rey y en cambio se encontró unida a lo que los cortesanos susurraban que apenas era un hombre. Se dice que la noche de bodas fue un desastre de proporciones épicas. Los sirvientes del palacio testificaron más tarde que María Luisa salió de la alcoba real llorando, y Carlos parecía confundido y angustiado. Las mismas mutaciones genéticas que habían retorcido su cuerpo también lo habían dejado funcionalmente impotente. Sus órganos reproductivos estaban tan subdesarrollados que los médicos de la época los describieron como infantiles. Esencialmente, Carlos tenía la madurez sexual de un niño prepúber atrapado en el cuerpo fallido de un adulto. Pero admitir esto habría sido un desastre político. Entonces, la corte española eligió una estrategia diferente. Culpar a la mujer. En lugar de reconocer la condición de Carlos, la corte culpó a María Luisa de ser estéril. Fue sometida a humillantes exámenes médicos y tratamientos dolorosos. Los médicos de la corte la obligaron a beber repugnantes brebajes de hierbas, someterse a procedimientos invasivos y soportar el escrutinio constante de una corte que la necesitaba desesperadamente para producir un heredero. Su marido era biológicamente incapaz de proveer. El costo psicológico fue devastador. María Luisa, una vez descrita como vivaz e inteligente, se volvió retraída y deprimida. Pasaba sus días en oración, rogando a Dios por un milagro que nunca llegaría. Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido envenenada lentamente por los tratamientos de estrés y los medicamentos para la fertilidad que se le impusieron. Cartas privadas de María Luisa a su familia en Francia pintan una imagen de desesperación absoluta. Escribió sobre estar casada con un fantasma y describió a Carlos como más lastimoso que aterrador, pero imposible de amar. Cuando murió misteriosamente a los 26 años, muchos sospecharon de suicidio, aunque la causa oficial se enumeró como apendicitis. Cuando la ciencia médica no pudo explicar ni curar a Carlos II, la corte española recurrió a lo sobrenatural. Lo que siguió fueron algunas de las ceremonias religiosas más extrañas y perturbadoras jamás realizadas en un monarca vivo. Exorcismos públicos realizados en el propio Palacio Real. La Iglesia tenía una explicación simple para la condición de Carlos. Estaba poseído por demonios. El padre Antonio Fernández Dandars, el exorcista principal de la corte, declaró que Carlos estaba habitado por múltiples espíritus malignos que habían sido colocados allí a través de la brujería, dirigida contra la corona española. Pero aquí es donde se pone realmente salvaje. Estos exorcismos no se llevaron a cabo en alguna capilla oculta. Fueron producciones teatrales a gran escala celebradas en el Salón del Trono con nobles y dignatarios extranjeros obligados a ver a su rey retorciéndose en el suelo mientras los sacerdotes gritaban encantamientos latinos sobre su cuerpo convulsionado. El padre Díaz comenzaría cada sesión obligando a Carlos a beber agua bendita mezclada con reliquias religiosas molidas. El rey se enfermaba violentamente de inmediato, probablemente por beber lo que esencialmente era agua sucia llena de fragmentos de huesos, lo que los sacerdotes interpretaron como demonios luchando contra las sustancias sagradas. Carlos vomitaba, temblaba incontrolablemente y, a veces, perdía el conocimiento, mientras el padre Díaz gritaba que podía ver a los demonios saliendo del cuerpo del rey. Las ceremonias podían durar horas, con Carlos, ya débil y confundido, siendo sometido a agresivas manipulaciones físicas mientras los sacerdotes intentaban literalmente arrebatar a los demonios de su carne.
Presionarían crucifijos contra su piel hasta que gritara, lo rociarían con agua bendita y lo obligarían a recitar oraciones en latín, un idioma que apenas podía comprender dadas sus limitaciones intelectuales. Los embajadores extranjeros escribieron relatos detallados de estas sesiones, describiéndolas como más perturbadoras que cualquier tortura que hubieran presenciado en la guerra. Pero el exorcista no se detuvo con el propio Carlos. Se convencieron de que todo el palacio real estaba maldito, lo que llevó a uno de los episodios más extraños de la historia real. En 1698, el padre Díaz ordenó una purificación sistemática del palacio que se parecía a algo entre una limpieza de primavera y una guerra sobrenatural. Se ordenó a los sirvientes que recolectaran todos los artículos que pudieran estar contaminados por la brujería. Esto incluía las pertenencias personales de reinas anteriores, regalos de cortes extranjeras e incluso muebles. Estos objetos fueron llevados al patio del palacio y quemados en enormes hogueras mientras los sacerdotes cantaban oraciones de exorcismo. El humo de estos incendios era tan espeso y acre que podía verse desde el centro de la ciudad de Madrid. Los ciudadanos se reunieron en las calles preguntándose si el palacio real estaba bajo ataque. La realidad era de alguna manera aún más absurda. Su rey estaba quemando sus propias posesiones para ahuyentar a los demonios imaginarios. La parte más inquietante fue que Carlos parecía creer que estaba funcionando. Su capacidad mental limitada lo hacía susceptible a la sugestión, y cuando los sacerdotes le decían que los demonios estaban siendo expulsados, experimentaba un alivio temporal de su constante dolor físico. Esto creó un ciclo horripilante donde Carlos rogaba por más exorcismos cada vez que sus síntomas empeoraban. Se convenció de que sus dolencias físicas eran ataques espirituales y que solo intervenciones religiosas cada vez más extremas podían salvarlo. Los registros del palacio muestran que Carlos se sometió a más de 50 sesiones formales de exorcismo durante los últimos 5 años de su vida. Cada uno lo dejaba más débil y mentalmente perturbado. Sin embargo, continuó exigiéndolos, aterrorizado de que sin una limpieza espiritual constante, los demonios poseyeran completamente su cuerpo y su alma. La búsqueda de la dinastía Habsburgo del poder absoluto a través de la pureza genética finalmente destruyó todo lo que buscaban proteger. Su imperio se derrumbó, su linaje terminó y su último rey se convirtió en una advertencia sobre los peligros de desafiar la ley natural. Carlos II murió solo, abandonado por un cuerpo que había sido diseñado por siglos de ruleta genética. Su autopsia reveló el verdadero costo de las obsesiones de su familia, una colección de órganos tan dañados que parecen pertenecer a especies completamente diferentes. Pero la historia de Carlos no se trata solo de los trágicos errores de una familia. Se trata de la tendencia humana universal a elegir el poder a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo, a priorizar el control sobre la salud, a creer que la voluntad humana puede superar la realidad biológica. Los Habsburgo pensaron que podían concentrar el poder indefinidamente manteniéndolo dentro de la familia. Creían que su linaje era tan superior que mezclarlo con otro solo lo debilitaría. Estaban catastróficamente equivocados y Carlos II pagó el precio final por su arrogancia. Hoy vemos patrones similares en diferentes formas. Las comunidades aisladas que no se casan con personas ajenas a menudo sufren tasas elevadas de trastornos genéticos. Las familias de élite que solo se casan dentro de su clase social a veces perpetúan rasgos recesivos dañinos. El principio sigue siendo el mismo. El aislamiento genético conduce al colapso biológico. El cuerpo deformado de Carlos II fue el veredicto de la evolución sobre la estrategia de los Habsburgo. La naturaleza había emitido su juicio sobre siglos de manipulación genética, y ese juicio estaba escrito en huesos retorcidos, órganos malformados y una mandíbula que no podía cerrarse. Quizás la mayor ironía de todas es que Carlos II, el Habsburgo más genéticamente puro, también fue el más impotente. Todos esos siglos de matrimonios cuidadosamente controlados habían producido un rey que no podía hablar con claridad, no podía comer normalmente, no podía producir un heredero y apenas podía gobernar su propio cuerpo, y mucho menos un imperio. La búsqueda de la pureza genética había creado su perfecto opuesto. Un gobernante tan impuro en su función biológica que representaba el fracaso total de todo lo que representaba su dinastía. Carlos II no fue la culminación de la grandeza de los Habsburgo. Fue su negación absoluta, la prueba final de que toda su estrategia estaba condenada desde el principio. Hoy, cuando vemos los retratos de Carlos II en los museos, estamos viendo más que solo una figura histórica. Estamos viendo la manifestación física de la arrogancia humana, la consecuencia biológica de elegir el poder sobre la salud, el resultado genético de desafiar la selección natural.
Sus rasgos retorcidos sirven como un recordatorio permanente de que ninguna cantidad de poder político puede superar la realidad biológica. Los Habsburgo aprendieron esta lección demasiado tarde, y Carlos II pagó el precio con su vida, su dignidad y, en última instancia, la supervivencia de su dinastía. El imperio más poderoso de Europa cayó porque sus gobernantes olvidaron que eran fundamentalmente seres humanos, sujetos a las mismas leyes naturales que todos los demás. El cuerpo roto de Carlos II fue la respuesta definitiva final de la naturaleza a siglos de manipulación genética. Al final, la evolución tuvo la última palabra, y esa palabra fue escrita en la carne deformada del último Habsburgo, rey de España.